muchas ocasiones, cuando vemos una película, sabemos de inmediato que se trata de pura ficción. Pero en otros casos se nos dice que están basadas en hechos reales y científicos y damos por cierto que lo son. Pero esta noche les mostraremos algunos de los más grandes errores de ciencia que se han cometido en el cine, de historia, geografía, física y biología. Y además sabremos qué tan posible es que algún día nos encontremos con un mundo y una civilización como la que nos muestra Avatar. Los científicos nos ayudarán a encontrar los errores en cintas como Indiana Jones, Titanic, 2012, Resident Evil y Troya, que a pesar de ser muy exitosas tienen feas equivocaciones. Empecemos entonces con algunos de los peores errores de historia que se hayan cometido en el cine. Y la lista la encabeza la cinta 10.000 a.C. Veamos por qué. Errores de historia. 10.000 a.C. Esta cinta es un compendio de errores graves. Un joven cazador tiene que rescatar a su tribu capturada por unos extraños guerreros a caballo. En el trayecto se encontrará con mamuts domesticados, dientes de sable, aves prehistóricas y una civilización muy desarrollada. Y todo sucede 10.000 años antes de Cristo. Aunque los seres humanos convivieron con megabestias como los mamuts, nunca llegaron a domesticarlos como se muestra. Y este extraño animal que ataca al protagonista es un ave que se extinguió hace unos 30 millones de años. Tampoco había jinetes. Los caballos fueron domesticados en el 6000 a.C. Ni la gente cultivaba la tierra. Los cultivos se inventaron en el 7000 a.C. Y mucho menos utilizaban armas de hierro, que fueron creadas hacia el 3000 a.C. Pero lo más insólito llega al final. Los sencillos cazadores descubren que una civilización más avanzada está construyendo estas imponentes pirámides. En el 10.000 a.C., cuando ni siquiera existían aldeas. Pero la fecha en que se construyeron las primeras pirámides está ya perfectamente documentada en papiros egipcios. Las hicieron en el 2700 a.C., 7000 años después de lo que nos quiere hacer creer la película. Esta cinta no hace más que recopilar viejas creencias esotéricas que afirman que las pirámides egipcias fueron construidas por extraterrestres. Unos seres blancos sobrevivientes de la mítica Atlántida que esclavizaron gente inferior para construirlas. Nada más falso. Ya no hay dudas, las pirámides fueron erigidas por millares de obreros que cobraban sueldos y hasta hacían huelgas. Cerca de las pirámides de Giza encontramos las tumbas de los albañiles que las construyeron y pudimos reconstruir la vida de estos hombres. Las pirámides eran un proyecto nacional. Cada casa, cada familia participaba enviando una persona para trabajar en la tumba del faraón. 1492. Cristóbal Colón convence a los reyes católicos para emprender un viaje que lo llevará, sin saberlo, a las Américas. Colón triunfa y al final de la película lo vemos regresar victorioso al mando de las 3 célebres carabelas. Un grave error, porque España solo regresaron la Pinta y la Niña. La Santa María se hundió el 24 de diciembre de 1492, en las costas de Haití. Titanic. Esta es una de las películas que se precia de ser fiel a la historia, pero comete varios errores. Por ejemplo, Rose, la protagonista, desempaca algunos cuadros que la acompañarán en el viaje. Las señoritas de Aviñón de Picasso y la bailarina verde de Degas, que nunca subieron al Titanic. Porque si se hubieran hundido con el barco, no podríamos disfrutarlas hasta hoy. Y peor aún, aquí vemos los nenúfares de Monet, que fue pintada en 1916, 4 años después del hundimiento del Titanic. Y errores como estos se cuentan por decenas en las películas que narran hechos reales. ¿A qué se debe? Y los guionistas evidentemente no investigan sobre el lugar donde van a poner su historia, las características de ese lugar donde van a poner su historia, y los referentes históricos se violan totalmente. Entonces eso no interesa, porque lo que interesa más es la violencia, la acción, la aventura que pueda reportar el hecho histórico, que en realidad la fidelidad a cómo ocurrieron los hechos realmente. Y otra gran candidata a esta lista de horrores es Apocalipto, donde Mel Gibson presenta a los mayas como un pueblo esencialmente bárbaro y sanguinario, lo cual no es cierto. La cinta finaliza con un encuentro con los españoles, pero la verdad es que la civilización maya se extinguió varios siglos antes de la llegada de los conquistadores. Rodolfo. Sí, y ahora pasemos a ver otro poco de mala ciencia en las películas. Es el turno de la biología en Parque Jurásico. ¿Se podrían clonar dinosaurios con la sangre de mosquitos y usando huevos de avestruz? ¿Es verdad que esos animales existieron en la época jurásica? Aquí están las respuestas.
Errores de biología. En Jurassic Park, un grupo de científicos traen a la vida a los dinosaurios extinguidos hace millones de años. ¿Cómo? Reconstruyendo su mapa genético a partir de la sangre extraída de un mosquito fosilizado encontrado dentro de un ámbar. Hoy sabemos que esta película está llena de errores científicos, básicamente biológicos. Primero, el mosquito fosilizado fue encontrado en los yacimientos de ámbar de República Dominicana, que tienen apenas 25 millones de años, mientras que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones. Segundo, olvidaron explicar que, de ser cierto, el mosquito debía alimentarse solo de una especie de dinosaurio y fosilizarse inmediatamente. La digestión del insecto desfragmentaría el ADN, haciendo imposible usarlo más adelante. Tercero, afirman que la cadena genética fue completada con ADN de ranas, que no tienen nada en común con los dinosaurios. En realidad, los parientes más cercanos de los dinosaurios de esa época son las aves. Entonces, si es que hay algo de ADN que se pudiera utilizar con más efectividad, debería ser el ADN de alguna de las aves que tienen características más primitivas. Cuarto, usan un huevo de avestruz para insertar el ADN. Aunque la avestruz es pariente cercana de los dinosaurios, no es posible reproducir una especie distinta a partir de sus huevos. Es decir, no se podría conseguir crear, por ejemplo, un tiranosaurio rex puro. Además de revivirlos, ¿de qué se alimentarían estos animales si las plantas que comían se extinguieron junto a ellos hace 65 millones de años? Así que la escena en la que un triceratops está enfermo, de seguro es a causa de la hierba moderna de la que se alimentó. Pero el mayor error de esta película está en su mismo nombre, porque todos los dinosaurios que aparecen en el Parque Jurásico no vivieron en la época del Jurásico. Los T-Rex, Velociraptor, Triceratops, Brachiosaurio, Dilophosaurio, entre otros, vivieron 70 millones de años después. La película entonces debería llamarse Parque Cretácico. Ah, y algo más. El pequeñísimo tamaño del cerebro de todos estos animales, incluyendo el Velociraptor, haría muy improbable que pudieran conversar entre ellos o incluso abrir puertas. Analizar películas como estas es un gran ejercicio para los chicos en los colegios, para que aprendan a investigar y razonar críticamente. Se puede hacer grandes y entretenidos debates para aprender mejor materias como biología. Así es, señores profesores, una buena idea, ¿verdad? Y enseguida veremos más de biología cuando analicemos Avatar, pero también algo de física. ¿Es posible la teletransportación? ¿Puede el Sol hacer hervir la Tierra como se muestra en 2012? Y un poco de geografía. Los Transformers luchan entre un espantoso revoltijo de ruinas e Indiana Jones aprende quichua en México. Ya volvemos. Todo el mundo sabe que los estadounidenses no son muy estudiosos de la geografía, salvo que se trate de su propio país. Pero los guionistas y directores de cine al menos deberían investigar un poco para no cometer errores vergonzosos como estos que les mostraremos ahora. Errores de geografía. Transformers 2 es una buena muestra de lo poco que saben de geografía los guionistas de Hollywood. Los protagonistas recorren la famosa ciudad de Petra, que, como casi todos saben, queda en Jordania. Y de inmediato la acción continúa con paracaidistas que descienden con el fondo de las pirámides de Egipto. Manejando un par de minutos, los héroes llegan de Petra a las pirámides que están separadas por 400 kilómetros de desierto. Y la batalla final sucede en las pirámides de Giza, con la ciudad del Cairo al fondo. Y al lado de las pirámides, los productores nos muestran el templo de Karnak, que existe, pero en la ciudad de Luxor, a unos 700 kilómetros al sur. Toda una ensalada de templos y ciudades. Pero el premio mayor a la ignorancia en geografía se la lleva Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, donde los guionistas ni se molestaron en consultar siquiera una guía de turismo. Cuando llega al Perú se escucha de fondo una ranchera mexicana. Y aquí viene lo mejor de todo. Indiana Jones habla en quichua, un idioma indígena originario del Perú. No comprendí nada de lo que dijeron. ¿Qué fue eso? Quechua. Viajé con Pancho Villa, varios de sus hombres lo hablaban. ¿Mande? Sí. Dice que aprendió quichua con los revolucionarios mexicanos de Pancho Villa. A ver, aquí está Perú y aquí está México. Pero bueno, para los productores gringos, la cultura mexicana o peruana son la misma cosa. ¿Creen que exageramos? Miren,
En esta escena aparece la famosa pirámide maya de Chichén Itzá, pero en medio de la Amazonía peruana. A ver, otra vez. Aquí está Chichén Itzá, México, y aquí la Amazonía peruana. Ah, y de Yapa, estos guerreros mayas hablan quichua en la selva peruana. Veamos ahora otra superproducción, Troya. Cuando los griegos se preparan para atacar la ciudad, los troyanos comienzan a evacuarla. Y de repente, en medio de la multitud, pasan 2 llamas. Sí, en serio, Troya existió y estaba en la actual Turquía, ubicada aquí. Y a las llamas se las conoce como camélidos sudamericanos porque viven aquí, casi al otro extremo del mundo. ¡Se equivocaron! ¡Se equivocaron! Tal vez el presupuesto no les alcanzó para poner a sus parientes los camellos, que sí son oriundos de esta región. En fin, horrores que no pueden justificarse, aunque tampoco son nuevos. Esta es una de las películas clásicas del cine catástrofe, filmada en 1969. Su título es Krakatoa, al este de Java. Cuenta la terrible erupción volcánica que en 1883 hizo desaparecer una pequeña isla de Indonesia. Hasta ahí todo bien, salvo el pequeño detalle del título, porque Krakatoa no está al este de Java, sino al oeste. Un horror. Y tan grande que en las versiones posteriores la película fue retitulada. La llamaron simplemente Volcán. Así no hay manera de equivocarse, ¿verdad? Y si recuerdan el filme Señor y Señora Smith, Angelina y Brad Pitt se encuentran en la cosmopolita y fría Bogotá, a la que se muestra como un pueblito tropical. Al parecer, para los guionistas de Hollywood en Sudamérica, todos vivimos en climas calientes, bajo las palmeras y hablamos como mexicanos. Y además pusieron llamas en Troya. ¡Qué horror! Pero ahora veamos algo de física básica. ¿Es posible que un aumento de la actividad solar haga hervir el magma terrestre como nos advierte la película 2012? Y sabremos si las leyes de la física permiten la teletransportación de personas como se ve en Star Trek y otras cintas de ciencia ficción. Errores de física. Seguramente todos recordaremos de Star Trek por escenas como esta. Cuando los tripulantes de la nave van a desembarcar en un planeta, simplemente se meten en una cabina donde son disueltos en partículas y rearmados en el lugar de destino. Y tan popular se hizo la teletransportación que ha sido reproducida en innumerables ocasiones en la pantalla grande. Pero es posible. La teletransportación, si pudiera hacerse, sería muy diferente, porque existe el llamado principio de indeterminación de Heisenberg, que dice que no se puede ubicar con precisión una partícula que ha sido movida del lugar. Entonces, es imposible transmitir toda la información de todas las billones de partículas que forman un objeto, y peor aún, una persona. Lo único que se podría transferir es cierta información de las partículas. Por ejemplo, para teletransportar a Juan, necesitamos de otra persona que reciba su información. Así la personalidad, el pensamiento y la conciencia de Juan estarían en el cuerpo de alguien más. Más o menos algo parecido como en esas películas que han salido, que el espíritu de una persona pasa a ocupar el cuerpo de otra persona. Algo parecido. Es la información la que se transporta. Esto es tan complejo que hasta hoy solo se ha podido transportar la información de pequeñas partículas individuales. Y algunos prefieren bromear con las complicaciones que podría tener la teletransportación que nos han vendido las películas. 2012. Por primera vez en la historia, los neutrinos están causando una reacción física. Eso es imposible. En la película 2012, una mayor actividad del Sol provoca que una enorme cantidad de neutrinos lleguen a la Tierra. Así se calentaría el magma que está en el núcleo del planeta y causaría el enorme desastre que vendría luego. Un argumento terrorífico pero con cero de verdad. Efectivamente, explosiones como estas que se producen constantemente en el Sol liberan millones de neutrinos. Unas pequeñísimas partículas que bombardean todo el tiempo a nuestro planeta, tan pequeñas que no nos afectan en nada. Y aún con una actividad solar fuera de lo normal, los neutrinos no causarían los efectos descritos en 2012. Es más, si el Sol incrementara de forma extraordinaria su actividad, algo que hasta ahora no ha sucedido, generaría rayos X y rayos gamma mucho más perjudiciales que los neutrinos. Y un error infantil. Mientras el planeta es bombardeado por masivas cantidades de neutrinos y el magma hierve, la gente continúa utilizando computadoras, celulares y luz eléctrica. Si hubieran grandes explosiones cercanas,
realmente todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, el fluido eléctrico colapsaría. Pero no solo eso, a nosotros nos afectaría directamente porque recibiríamos radiación gamma en grandes cantidades que realmente nos tostaría casi enseguida. Claro que de eso se olvidaron los escritores. Si los neutrinos causaran las erupciones y los terremotos que vendrían en el 2012, ya nadie habría quedado vivo para presenciarlas. Pero claro, si la película no tuviera gente, sin héroes y sin villanos, se haría muy, pero muy aburrido. Bueno, definitivamente 2012 es una película catastrofista que asustó a mucha gente y sobre todo porque asegura que lo que allí se muestra puede llegar a suceder, pero la ciencia dice que eso no es verdad. A lo largo de sus 4.500 millones de años, la Tierra ha recibido innumerables tormentas solares y la vida continuó prosperando y evolucionando. Y al volver, ¿podrían existir y propagarse virus como los que se ve en la película Resident Evil? Y la ciencia nos explica si alguna vez se descubrirá un mundo como el de Avatar. No se vayan, que ya volvemos. Enseguida, Avatar, un mundo posible. Pero ahora es el turno de algunos errores de ciencia médica. Por ejemplo, los virus de Resident Evil, que convierten en mutantes a la gente. Y además, héroes y villanos que reciben balazos, pero que se recuperan milagrosamente para consumar su venganza. ¿Será verdad? Errores de medicina. Uno de los argumentos preferidos del cine son los temas médicos. Las películas más recientes y famosas sobre esto son Resident Evil y 28 días después. En ambas hay un extraño virus creado en laboratorio que convierte en zombies a todos los infectados. Estos virus son muy eficientes. En apenas unos segundos los infectados se convierten en monstruos y contagian a otros expandiéndose por todo el mundo. Pero, ¿será esto posible? Todo indica que no. La verdad es que los virus más eficaces son los que se demoran más tiempo en contagiar a sus nuevas víctimas y no hacen aparecer de inmediato síntomas de la enfermedad para así facilitar su transmisión. Pero además, son más peligrosos aquellos gérmenes que no matan de inmediato. El más exitoso de los microorganismos es aquel que tiene la capacidad de infectarle al individuo, pero no matarle. ¿Por qué? Porque ese individuo puede transmitir a otros individuos. Es decir, un virus que se mantiene oculto por varios días permite al enfermo tener contacto con otras personas y aumentar el número de contagios. Esa es una estrategia de supervivencia de estos gérmenes. Veamos dos casos opuestos, el ébola y el SIDA. El virus del ébola aparece cada varios años en algunas aldeas africanas aisladas, pero es tan violento que mata de inmediato a decenas de personas y no alcanza a convertirse en pandemia. El SIDA, en cambio, se demora años en manifestarse después del contagio y mantiene viva a la persona por mucho tiempo. Así, solo en África ya hay 30 millones de personas infectadas y se ha diseminado por todo el planeta. Otro mito médico muy común de las películas nos muestra protagonistas que sobreviven a verdaderas balaceras. Reciben 1, 2 o 3 balazos, pero luego logran levantarse y seguir disparando con absoluta coordinación motriz y buena puntería, claro, si son del bando de los buenos. ¿Pero eso puede pasar? Cuando nosotros nos sometemos a un dolor o recibimos un impacto de bala, por ejemplo, es un dolor intenso. Esto provoca, por lo regular, baja de presión, aumento de la frecuencia cardíaca, hasta llevarnos probablemente al choque o al shock, como se dice. Entonces es improbable que luego de 2 o 3 impactos de bala el paciente o la persona tenga la capacidad de responder. Lo demás es pura ficción para hacer más emocionante el cine. Bueno, mucha imaginación. Y el último reportaje de la noche se lo dedicamos a la cinta más taquillera de la historia, Avatar. Su director asegura que su existencia es una posibilidad muy real y que contó con asesoría científica para escribir su guión. Veamos entonces si la vida en otro mundo podría ser tal como se la muestra en esa película. Paisajes espectaculares, plantas y animales extraños. Esta es Pandora, la luna donde transcurre la película Avatar. Pandora orbita un enorme planeta llamado Polifemo que vemos en esta imagen. ¿Es posible que semejante paraíso pueda prosperar tan cerca de este gigante? Pues al parecer no. La presencia de un planeta o de un astro tan gigantesco cercano a otro que también sea grande, influye en muchísimas cosas. Aumentarían
la fuerza de atracción para, digamos, generar cierto tipo de reacciones de manera mucho más violenta, efectivamente, como aumentar tal vez los procesos de erupción volcánica. Si hubieran mares, por ejemplo, aumentar las mareas. Esto es lo que ocurre con Io, una de las lunas de Júpiter, que por su actividad volcánica es el lugar geológicamente más activo de todo el sistema solar, un verdadero infierno. En la película, el clima de Pandora se parece al trópico de la Tierra, pero al orbitar un planeta tan grande, Pandora tendría ciclos muy largos de día y noche y eclipses que podrían durar días enteros. Sin luz solar habría cambios extremos de temperatura como sucede con nuestra luna, cuya cara iluminada tiene 110 grados centígrados y 180 bajo cero la cara oscura. Así, en Pandora sería muy difícil cualquier forma de vida. Y sin embargo, vemos una vegetación exuberante y animales enormes. Los propios Na'vi y sus habitantes miden 3 metros de altura. Esto podría explicarse por la escasa gravedad que existe en Pandora. La falta de gravedad te ablanda. La poca gravedad explicaría que existan estas montañas flotantes, pero eso también causaría que los Na'vi que juegan básquet dieran saltos de 10 metros de altura, o que la pelota e incluso los helicópteros y las personas caigan a una menor velocidad. Los Na'vi, a pesar de su enorme tamaño y su color azulado, se parecen demasiado a los seres humanos. Tienen una nariz, 2 ojos y 4 extremidades, y sin embargo los otros animales de Pandora son muy diferentes. Todos los mamíferos y los pseudocaballos tienen 6 extremidades, algo que contradice la teoría de la evolución. Pensando en que los mamíferos y los humanoides, los mamíferos de esa película y los humanoides de esa película, de alguna manera, si es que es como aquí, deberían estar cercanamente emparentados, sí es un poquito difícil pensar en que tan rápidamente se diferenciaron en el número de extremidades. La película transcurre en el año 2154 y aunque ya existe una compleja tecnología para crear cuerpos extraterrestres, robots y naves espaciales, se siguen utilizando anticuadas armas, ametralladoras y misiles. Y tampoco ha cambiado en nada la presunta maldad de los seres humanos. Según James Cameron, su director, seguimos siendo despiadados y ambiciosos colonizadores que atacan sin piedad a los pacíficos y ecologistas Na'vi. Pero la buena noticia sería que Pandora tiene conciencia propia y al final los Na'vi, un puñado de humanos y todos los animales se unen para derrotar a los malvados explotadores. Nada nuevo es la teoría de Gaia. Muchos seguidores de la New Age sostienen que la Tierra es un organismo vivo que en algún momento nos hará pagar la contaminación que hemos causado destruyéndonos a todos. La versión ecologista de la Pachamama, convertida en una nueva religión, termina siendo de Avatar una película de extremos. Así, casi todos los humanos son materialistas y muy malos, pero la naturaleza, los ETs y los animalitos son espirituales y muy buenos. Bueno, Avatar tiene algo de ciencia, aunque lo menos creíble es la posibilidad de que los Na'vi, los aborígenes azules, se parezcan tanto a los seres humanos. Muy probablemente haya vida en otros planetas, pero por sus condiciones ambientales, los seres inteligentes serían absolutamente diferentes a nosotros. Es lo más probable. Y queremos remarcar que nuestra intención no es quitar la magia que tiene el cine, sino demostrar que las películas no son la mejor fuente para aprender. Nuestros chicos deben aprender historia, biología o geografía en la escuela. Aunque, como ya les dijimos, tal vez las películas sean una buena excusa para que investiguen qué tienen de realidad y qué de fantasía y también de mala ciencia.